Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento. Es momento para la divulgación científica en la radio española. Nuestro querido editor Pepín Tre ha estado trabajando toda la semana. Bueno, dos semanas y media. Lleva trabajando 2 semanas y media. Bueno, 3 ya. 3, hasta esa hora ya 3. Muy buenas noches, mi querido Pepín Tre. Muy buenas noches, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Veo que le has preocupado la noticia que llega de Rumanía, de la gran perola, la perola gigante de vino tinto caliente. ¿Qué son? ¿Cuántas han dicho? ¿6.000 toneladas? 6.000 toneladas. 6.000 toneladas de vino. El estado sólido. El estado sólido. Esto al final... Es magnífico. ¿Quién podrá beber todo esto? Ahora va a ser tan grande como el Kremlin, ¿no? Eso va a ser inmenso. O sea, yo me imagino en Bucarest avanzando la perola, ¿verdad? Como si fuera aquel muñeco de la película Cazafantasmas, ¿verdad? Avanzando por la avenida, la perola gigante. Oye, qué grandes ideas tienen los humanos. Sí, es magnífico. Bien, cuando nos dejan un ratito, Fíjate, y no se nos había ocurrido a nosotros, y eso que somos productores, ¿verdad? Pues sí, esto podemos hacer incluso. Una gran perola en Albacete, ¿verdad? En La Mancha. Podríamos utilizar los monegros. Los monegros, vaciarlos los monegros, sí. Y rellenarlos de vino. De vino. Y luego un gran contenedor, con ruedecitas avanzando por toda la estepa, ¿verdad? Eso es. Qué imagen tan preciosa, ¿eh? Mira, esto además para los Mustang podría estar bien, porque ya que no saben qué hacer con esos caballos salvajes, sí. Pues yo creo que la verdad es que dándoles 6.000 toneladas de vino, pues los tienes alimentados durante una temporada. Al menos no van a pasar, ¿no? ¿Y cómo brincarían, Oh, qué alegría, serían mucho más salvajes. Bueno, el gran sueño de toro sentado y caballo loco, ¿verdad? Sí. Bueno, ellos también utilizaban mucho la ingesta. Hombre, era otro tipo de vino, porque ellos claro, ya sabes tú que no tenían las viñas como nosotros las tenemos. Ellos las tenían estratificadas, ellos eran en verticalidad. Entonces lo que hacían es que tenían espitas, unas grandes espitas que iban a las tribus, al menos a los cherokees. Los cherokees no permitían este tipo de aditamento. Se llama el caballo libado, ¿no? Sí, el caballo libado. El caballo libado. Que es pinto también, que llaman pinto. Que tiene pues eso, o sea, tiene composición de vino blanco y de vino tinto. Era pinto y plata. Sí. Hello Silver. Valdemoro. Es el caballo, el híbrido. Lo que ellos llamaban el híbrido, que es alado. En algunas culturas es alado, como los notarios. ¿Cómo se llamaba este indio que producía vino? El parreño. Parreño. El parrita. Parrita. Sí, es cierto, que luego lo comercializaron como tal, como vino parrita, el vino parrita. Rico, además. Rico. Turgente, es cierto. Tenía esas evanescencias que tanto gustaban. Eso se dio mucho en salones Hiroshima, en las bodas. En las bodas de los salones Hiroshima. Era el vino de espita. ¿Y cómo se llamaban aquella tribu que también inventó una forma así, los indios taninos, ¿no? Sí, y los mansucas, los dos utilizaban lo mismo. Unos lo hacían con arroz y otros lo hacían de madera de fresno. Que da un vino distinto, es un vino más recio. Otro buque, exactamente. Se le añade además a la madre, a lo que es el tonelete madre, se le añade viruta. Una viruta, pero de esta de lo que es de metaloide, o sea, una viruta de metaloide. La esquirla que quedan en los astilleros, esa esquirla cuando se funde el casco, ya sabes tú que van quedando una especie de lonchas también, lonchas acéricas, que son las que luego a veces se utilizan. Aquí en Albacete se utilizaron mucho, y en el Vaticano también, cuando se dedicaban al comercio de armas blancas, porque eran armas solamente blancas. Blancas y amarillas. Armas blancas, exactamente, armas blancas. Entonces lo compraban en Albacete a través de estas tribus, los espitas. Una bomba. Sí. Eso fue. Bueno, además que luego lo extendieron. Fueron capaces de vendérselo. Yo recuerdo, cuando estaba yo en la Capadocia, estuve 6 semanas. En la Capadocia. Y allí había
grandísimo recuerdo y muy bueno, además de todas estas experiencias que tuvieron, porque allí viajaron dos, allí estuvieron por parejas. Por parejas. Estuvieron por parejas. Y la verdad es que se guarda un recuerdo de ello, porque además eran muy amables. Y fundaron, iban creando unas pequeñas células. Unas pequeñas células que luego lo que hacían era, por extroversión, se las mandaban a los territorios contiguos. Y entonces ellos tenían, por ejemplo, de 2 en 2, tenían 2 más 2, que era lo que tenía en la Capadocia, que son 4, luego les restaban 3, quedaba 1, y ese 1 llegaba hasta Creta. Y una vez en Creta lo que hacía tocar la pandereta. Esas eran las famosas células de habitabilidad. De habitabilidad. De habitabilidad. Efectivamente, que esas las concedía el gobierno búlgaro. Y entonces tenía que firmártelo, o sea, eso te ponía un sello. Un sello. Te ponían un sello y ya tú con eso podías comerciar y podías hacer, pues bueno, una serie de quehaceres que desde luego te daban unos beneficios pingües. Y no solo eso, sino que hacías un bien a la sociedad. Bueno, pues es un prólogo perfecto porque nos hemos ido acercando, estamos en Bulgaria, damos un saltito ping y estamos ya en Grecia. Efectivamente, estamos en Grecia. Ahí queríamos llegar. Queríamos llegar a Grecia, el país natal del gran Víctor Escafandra. Víctor Escafandra ha sido para muchos, yo creo que para la mayoría, pocos habrá que puedan discutir. Esto ha sido uno de los más grandes escapistas. Yo creo que nadie lo discute. Nadie lo discute, efectivamente. Y aquí precisamente lo que estamos es, pues, nosotros, Chispa y Muella como tal, que es el interés que tienes a acercar, si es posible, ese conocimiento hasta el embozo de la cama, pues queremos ocuparnos de este personaje, ¿verdad? Porque si este personaje, por lo que razón que fuere, nosotros dejáramos escapar, pues entonces sería una injusticia, no solamente para el propio Víctor, sino que luego también hay familias que han de alguna manera han dependido de este hombre, y este hombre tampoco tendría la responsabilidad, quiero decir, la responsabilidad en ese momento recae sobre nosotros y nosotros tendríamos que hacerlo. Y estamos por eso pues consternados, porque constritos. Houdini fue el que pasó a la historia, pero Escafandra quedó relegado, quedó oscurecido. Y era bueno también Houdini tenía sus cosas, pero sin embargo Houdini tenía una característica, es que él conseguía que se escapara, pero solamente una parte de su cuerpo, mientras que lo que consiguió Víctor Escafandra es que no se escapara ninguna parte de su cuerpo. Consiguió que no se escapara nada. Exactamente, por eso se le considera el mejor escapista, porque él lo que hacía era que, teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo hacía. Fue el inventor de la escapada neutra, ¿no? De la escapada neutra, efectivamente. Decía, podría escaparme, pero harélo. Y entonces había siempre con una voz que él lo interpretaba como una señal. Era una señal que venía, era una señal que le mandaba. O sea, él encerrábase. No, él lo hacía a campo abierto. A campo abierto, él era un escapista, pero era senderista. Lo que le gustaba mucho era pues, este viene al hilo precisamente de lo que has dicho, a él le gustaban las praderas. Porque además decía que siempre que vas recorriendo una pradera, inevitablemente te haces esa pregunta, ¿qué habrá después de esa pradera? Pues, se encontraba que siempre había lo mismo, más pradera. Entonces ese espacio abierto a él es lo que precisamente le encendía ese deseo grande de escapar de un sitio ajeno al que estaba. O sea, era un escapista de las grandes praderas. De las grandes praderas, del espacio abierto. Él quería el espacio abierto. Él no estaba dispuesto a hacer una bagatela. Él lo que dice, no me gusta. O sea, es una de las frases además que más se recuerdan de este país. No me gusta. Bueno, ¿y por qué griego? Bueno, eso se lo preguntaron a él y no supo responder, porque él no tenía, él es que no sabía exactamente, o sea, con precisión no sabía dónde había nacido. Tenía que fijarse en su hermana. Su hermana lo llevaba grabado a fuego en las nalgas. Llevaba un mapa que era el que servía precisamente cuando tenían, como estaban pues en espacios abiertos y se dedicaban a esa especie de huida voluntaria. La hermana fue muy importante en su vida, ¿no? No, la hermana no se hablaban. No, la hermana no le dirigió la palabra nunca. O sea, nunca llegaron a hablarse. Jamás. Porque tenían gustos distintos, porque vestían, además, de manera distinta. Y entonces eso... Eran de diferentes padres. Eran unos hermanos que no se puede considerar que fueran... no eran el prototipo de lo que son esas relaciones fraternales. O sea, no eran fraternos. No eran fraternos. Incluso maternofiliales. Maternofiliales... sí se lo dio, ella se lo dio por carta. Sí le dijo, maternofilialmente, tú sí podrías, o al menos deberías, dirigirte a madre.
Pero él eso no lo tomó en consideración y entonces encendió una hoguera. Fíjate que esto también se interpreta como que ya es una señal clara de cuál era el sendero, cuál era ese hilo conductor que iba a tener la vida de este gran hombre. Entonces encendió una hoguera y le metió las chanclas a su hermana, se las abrazó. ¿Y por qué deja el escapismo y se dedica a la literatura? Porque nunca se dedicó a la literatura y sí se había dedicado al escapismo. Entonces fue por alternancia. Él lo hizo por alternancia. Dice, ya que me dedico al escapismo y nunca dediquéme a la literatura, quizá ahora si dediquérame a la literatura podría prescindir del escapismo. O sea que fue una rebelión interna. Fue una ecuación interior, una ecuación moral. Eso es lo que se llama en psicología ecuación moral. Una bipartición. Una bipartición, sí, una bipartición del alma. O sea, cuando el alma se trocea, el alma engorda. O sea, tú sabes perfectamente, además que eso sabes porque hemos hablado aquí posiblemente más de una vez. El cuerpo no ofrece ninguna dificultad en cuanto a lo que es su manifestación física. ¿Comprendes esto? Bueno, a lo mejor no... Pero el cuerpo no ofrece ninguna dificultad en cuanto a su manifestación física. En cuanto a su manifestación física, eso es lo que quería. Qué gran principio. Bueno, hombre, los hay mejores. Pero bueno, como principio no está mal, como principio. Luego ya hay que seguir, claro. Pero bueno, como principio, como inicio no está mal. Sí. Y precisamente está demostrado que es el cuerpo lo único que hace es habituarse. O sea, tiene que adaptarse a esa grandeza o pequeñez del alma. O sea, cuando tú estás siguiendo, por ejemplo, un régimen de esto de fibra de carbono. De carbono. Fibra de carbono, que es lo que se utiliza. O sea, hay que no mezclar la fibra de carbono con lo que es grasa o oleaginosa. La grasa oleaginosa. Sí. Lo que es grasa oleaginosa, entonces eso nunca por ingesta debe ir unido en lo que es el bolo alimenticio, nunca debe ir unido a lo que es el microcarbonato o sexóxido de rodio, que también nos roba de él. Sí. Entonces esos son dos capítulos aparte. O sea, son cosas que tú debes comer con interferencia de tiempo. Exacto, pero que tampoco vamos a entrar ahora, vamos a redundar. Bueno, como quieras. O sea, yo por mí, yo puedo hablar de esto de lo que tú quieras, ¿eh? O sea, eso no tengo problema. Sí, no, como quieras. ¿Quieres que hablemos de esto? No, porque me interesan otros aspectos de Víctor Escafandra, por ejemplo, sus viajes. El viaje, él no viajó. Él no viajó porque no tenía necesidad. Él no tenía necesidad porque era un hombre, no era nómada. Él no era nómada. ¿No itineraba? No itineraba. Sí expelía, pero sin embargo no itineraba. Y era porque era así, él tenía una característica que quizá esa sea una de las razones por las que la hermana, desde luego, no solamente nunca le tuvo un amor ni un afecto especial, sino que incluso tenía un cierto desprecio. ¿Tenía un desprecio? Sí, tenía un desprecio. No hacia él, pero sí hacia un convecino, al que llevaba la tienda, una tienda que llamaban abarrotes, una tienda de abarrotes que era donde se surtían de alguna manera de todo ese tipo de mercaderías que luego llevaban a Venecia, porque ellos ¿eran mercaderes? Sí, bueno, no, mercaderes no eran, pero sí se dedicaron a lo que es la compraventa. A la compraventa. O sea, ellos me acuerdo que compraron Berna. La ciudad de Berna la compraron ellos y se la vendieron a Lucerna, que estaba cerca. Entonces lo que hacían, o sea, precisamente ahí empieza también, es como un bucle en la profesión de este hombre, porque lo que hacía era que una ciudad hacía desaparecer una ciudad, pero por compra. Anda, como David Copperfield. Pero muchísimo, en una dimensión, o sea, David Copperfield en este aspecto es el que da bajo. Digamos que David Copperfield es perfil bajo, es un perfil bajo. Y sin embargo este hombre no, porque este hombre trabajaba además con todo tipo de materiales, tenía tornillería, trabajaba con tornillo de cabeza plana, de cabeza redonda, con todo. O sea, él era, digamos, mucho más maquinista que Copperfield. Copperfield era David Copperfield era huérfano. Era huérfano. Era ser huérfano y tener una infancia difícil como tuvo estar tuvo una vida así, no se puede decir que fuera una vida placentera. No. Pues entonces eso le hizo tener a lo mejor una cierta... Él se ensimismaba. Sí, se ensimisma, sí. ¿David Copperfield es capaz de ensimismarse? Sí, lo es. Ya, pero sin embargo, este hombre, Víctor, pues no. Entonces, claro, esa posiblemente es una diferencia. Ya. ¿Qué es mejor ensimismarse o no ensimismarse? Pero Pepín, te veo muy a favor del personaje. No, tampoco yo quiero defenderle a ultranza. Simplemente le defiendo en lo que me parece que son cosas positivas. También tendría su lado oscuro. Sí lo tuvo, sí. Claro. Claro, es que me puede parecer aquí que no hay contraste. No, él tuvo grandes logros, por supuesto, y también tuvo resbalones. Se pueden considerar resbalones.
vez en la vida. Él tenía una joyería. Él tenía una joyería. Y entonces en esta joyería, eso lo cuentan además como anécdota, una anécdota particular, sí. Porque cuando apareció, que ya hemos hablado también de Heracles Fournier, el gran naipero, quería hacerle un regalo a dos de sus yernos. De sus yernos, sí. Porque sus hijas estaban sin casar y entonces... Muy bien. Me gusta mucho que cuentes esta historia porque justo es. Conviene. Y entonces él dirigióse a esta orfebrería, porque se puede considerar que era joyería o orfebrería. Sí. Entonces cuando él llega tarde, esta tienda ya no existe como tal, precisamente por ese afán escapista de este hombre. Entonces él va a Beirut. A Beirut, que es donde aparecía en las tarjetas de este hombre, aparecía su razón social, aparecía en Beirut. Pero, sin embargo, cuando él llega, quizá avisado, esto no aparece, por Miguel Strogoff le manda, por la Zarina Nicolina era una cliente, se puede decir, de la élite. Eso, de la élite. No ha pasado un día que no compraba una joya. No, vamos, no pasaba, un día, hombre, un día, no pasaban ni 20 minutos. Ni 20 minutos. Ni 20 minutos. Esta mujer era un continuo ir y venir. La Zarina. Sí, la Zarina. Por eso Lenin cuando se entera de esto, eso le indigna. Y entonces es cuando habla ya con el Parlamento Europeo y dice esto no... ¿Y ocurre aquello? Sí, ocurre aquello, claro, porque estamos hablando de final del siglo, principio del siguiente. Y entonces eso, ahí sí es ese punto crucial. Y entonces ellos lo que hacen es que se separan, lo dividen. O sea, hacen una división, dicen esto para ti y esto para mí. Atención, que aquí está la clave. Aquí está la clave. Sí, ese es el punto de inflexión, efectivamente. Exacto. Cuando dicen esto para ti y esto para mí. Exacto. Y entonces, pero claro, inevitablemente eso siempre crea un enfrentamiento. Porque claro, este para ti o este para mí, pues eso depende. Porque dices, claro, ¿qué es esto para ti o aquello para mí? Entonces dices, no podría hacer esto para mí y eso para ti. Exactamente. Claro. ¿Os dais cuenta? Cómo... El alma humana a veces tiene esa miseria. O sea, esa miseria. El arranque oficial de la revolución bolchevique... Sí, lo hace con una fanje. Se inicia debido a esto. La Zarina comprando como las locas en la joyería de Víctor Escafandra. Sí, y Víctor Escafandra, lógicamente, como buen escapista que era, pues no tenía por qué tener una razón social siempre en la misma dirección que aparecieran sus tarjetas. Exacto. Entonces ahí sí surge, porque entonces, claro, como te digo, cuando surge uno de los grandes coroneles, el coronel mayor, lo que llamaban el coronel mayor, le corta, con un sable corta las comunicaciones, con un alfanje. Con un alfanje. Corta las comunicaciones. Entonces, claro, queda media Europa, queda sumida en la oscuridad. En la oscuridad. Queda sumida en la oscuridad, que es la parte oscura que tú hacías referencia cuando te refieres a esa negritud que tiene también el personaje, porque lo tiene. Él llevaba faldón. Él llevaba faldón. Era faldonero. Sí, era faldonero. Era faldonero. ¿Casquivano? Casquivano sí lo fue durante unos años, pero luego tuvo una reforma interior por medio de esa intromersión, esa búsqueda de uno mismo debajo del agua, y así consiguió emerger. Y cuando emerge, pues entonces lo que sí hace es hacer de todo lo que habían sido sus puntos negros, los convierte en unos puntos polícromos, mientras que la policromía que había tenido antes de una manera superficial, lo que hace es soterrarla para que no prospere nunca, a no ser que a voluntad propia o de un pedido de un tercero, de un ajeno, pueda emulsionar de una manera directa. Y poco más. Poco más se puede decir de este hombre, porque este hombre es que tira. Cuéntanos cómo fue aquel momento final en la vida de Víctor Escafandra, situado frente a la momia de Lenin en la Plaza Roja de Moscú. Pues se murió. De la impresión. Sí, lo vio y dijo, uy. Utilizó esta onomatopeya que pasó también. Y que todo esto haya sido por mí, dijo, ¿no? Sí. Le impresionó tanto, según dicen, que él tenía también una facultad corporal, que la aorta podía darse 2 vueltas de aorta en lo que llamaba pescuezo. Él era muy campechano. O sea, hablando era muy campechano. Se sacaba la aorta y se daba 2 vueltas al cuello. Sin sacarla. Sin sacarla. Sí, por eso era escapista. O sea, y mago. 2 vueltas. 2 sin sacarla. Sí, exactamente. Eran dos vueltas de aorta, se la daba desde el muslo hasta lo que llamaba la nuez. Él lo llamaba la nuez porque era un poeta. Sí. Él era un hombre poético. Qué hermosa la nuez de Adán, ¿verdad? La nuez de Adán. Bueno, en este caso de Escafandra. Yo creo que es la misma. Es la misma porque viene de una costilla. Sí, de latín. De latín. Costilus. Que utilizó el capitán Nemo para cuando tuvo que hacer su
sus clases. Hombre, también hay que contar cosas desagradables. Qué agria polémica, ¿verdad?, con la herencia de Víctor Escafandra, sí, ¿no? Sí. Ahí es cuando... ya te lo he planteado un poco. Hombre, no quería tampoco insistir, porque es una parte dura. Claro, no dejó testamento escrito. No dejó. Él nunca... Él no supo escribir y además no tuvo ningún interés en aprenderlo. Por eso se dedicó durante un tiempo a la literatura, ¿no? Sí, cuando dejó de ser escapista. Efectivamente, dijo, mira, pues si aprendo... Si no sé escribir ni tengo ningún interés, pues qué cosa mejor puedo elegir en la vida que no me vaya a hipotecar todo ese tiempo libre del que yo puedo disfrutar. Entonces es lo mejor que se puede hacer. Siempre que quieras dedicarte a algo, por supuesto que sea lo que menos te interese. Es la gran enseñanza que nos deja Víctor Escafandra. Efectivamente. Y es la manera de que sigas teniendo todo el tiempo libre del que puedes disponer. Sí. Maravilloso, Pepín. Sí. Maravilloso. Siempre que quieras dedicarte a algo... Sin intención, ¿eh? Sin intención, dedícate a algo que no te interese. ¿Cómo aprendemos en Chispa y Muelle? Sí, bueno, pues esto no es nada comparado con lo que viene. El arranga, ranga, manga, ranga. Textos médicos. Fue un médico bueno, ¿eh? Es un médico... Sí. Bueno, un doctor en medicina. Vamos. Sí. El doctor, no era unos textos médicos cualquiera, no. Doctor en medicina. El doctor Veda. El doctor Veda. Era otorrino. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego el arranga, ranga, manga, ranga. No os lo perdáis. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Queridos amigos, debo confesar ante vosotros que siento un cierto rubor. Mira que tocamos... Bueno, hombre, tocar... En ocasiones el lado erótico del ser humano sí que se acerca a nuestro programa, con aviesas intenciones, por supuesto. Yo tampoco quiero aquí hacer alarde, pero vamos, siempre he mantenido pulcro. Sí. Impoluto. Sí. Nunca he querido yo hacer de La Rosa de los Vientos un elemento, un programa que difunda. Sí. Pero claro, si hablamos de historias, si hablamos de misterios, si hablamos de ciencia, ¿cómo no hablar de la ranga, ranga, manga, ranga? Sí. Algún día tenía que ser y bueno, pues con la inocencia del niño, Sí. como si fuéramos formas espongiformes, nos acercamos a este gran texto védico, el manual erótico de la antigua India. Sí. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Sí, ahí has puesto el dedo de la llaga, efectivamente. Pepín, estoy... No te preocupes, porque esto lo vamos a hacer... Preocupado además en estos tiempos de confusión. No te preocupes, porque precisamente la característica que tienen estos... estamos hablando de los textos védicos, y se llama védicos precisamente porque están escritos por un gran doctor. El gran doctor. Lógicamente un gran doctor. Era un otorrino que luego por derivación pues fue lógicamente estudiando distintos pasos corpóreos, pero desde luego los textos concretamente el arranga ranga manga ranglan son unos textos antiguos, lógicamente, pero llenos de sabiduría y a la vez llenos de poesía. Porque no se trata, aquí no vamos a tratar de hacer un programa carnal. Vamos a elevarnos. Vamos a intentar presentarlo ante vosotros como si fueran yemas de Santa Teresa. Una cosa delicada. Una cosa dulce, una cosa delicada y una cosa, ¿por qué no?, agradable también al paladar. O sea, que el erotismo, pero en su lado más amable. Sí, porque así lo han querido estos textos védicos, y concretamente el aranga ranga manga ranglan, no olvidemos que son textos, eso no lo olvidemos. O sea, aquí no estamos hablando de ninguno, no se va a hablar, por supuesto no vamos a hablar de ferrocarriles, no vamos a hablar de volcanes, no vamos a hablar de pesca, no vamos a hablar de caza, eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. O sea, vamos a ir descartando una serie de cosas de las que no haremos referencia
prudencia, precisamente para no herir ningún tipo de susceptibilidad, ni tampoco evitar, aunque sea de esa manera lírica y poética, esa carnalidad que desde luego sí va intrínseca en esto, porque valo. Vamos, que con esto queremos decir que no invitamos a la crispación. No, salves esa parte. No, nosotros simplemente lo que siempre el afán de Chispemuelle pues es intentar acercar un poquito más a través de, como digo, ese desconocimiento por medio del conocimiento o viceversa, pues acercar todo aquello que pudiéramos desconocer para seguir desconociéndolo, o bien conocer lo que no tendríamos por qué haber desconocido. Entonces, bueno, lo que... pues dicho esto... ¿Te repito esto? No, Pepín, sácate los textos. Bien, y ponlos encima de la mesa. Efectivamente, bien, los textos médicos en su aspecto amoroso, porque lo tienen, y así tenemos que contarlo, hacen distintas distinciones. Son los primeros, además, eso sí tenemos que darles la enhorabuena, sí. Que plantean. Sí. Plantean. No, plantean, punto. O sea, plantean. O sea, son los primeros que se atreven. Los primeros planteadores. Los primeros planteadores. Se les considera como los primeros planteadores. O sea, cuando en el origen de los tiempos no había nada. No había nada, efectivamente, ellos plantean. Ellos plantean, lógicamente, con el afán, con ese afán un poco ya recolector, de que luego eso haya un crecimiento, una maduración, y se puedan recoger unos frutos. Vamos, estos textos lo que hacen es sacudirse. Sacudir, efectivamente, sacudir. Los prejuicios, ¿verdad? Eso es. Has vuelto a poner el dedo en la llaga. Efectivamente, es lo que hacen. Plantean y luego sacuden, efectivamente. Entonces, ellos lo hacen por medio, en estos textos médicos hay una parte preciosa en la que plantean ese paralelismo que hay entre el mundo animal, el mundo vegetal y el mundo humano. Sí. Entonces, en el amor no hay distinción, pero sí plantean una serie de escalas que ayuden a que esa pareja, una pareja indeterminada, sí, pero que sí puede ser representante de todas aquellas parejas que, aun siendo indeterminadas, quieren llegar a determinarse en un momento determinado, valga esa redundancia, por mor, a un mayor conocimiento, es lo que queremos aclarar aquí. Sí, vamos a detenernos, por ejemplo, Pepe, si te parece, en el capítulo 1, versículo 2. Bien, el capítulo 1, versículo 2 plantea una relación que, según los textos medios, no es interesante. Es la mujer cierva, cómo debe ser el amor, o cómo funcionaría esa pareja entre la mujer cierva y el hombre mariposa. Exactamente. Entonces, hay una descompensación, según estos textos védicos, porque plantean el acto amoroso en cuanto a esa mujer cierva. Sí. Es genuflexo. O sea, la mujer cierva tiende a ser genuflexa. Es genuflexa. Mientras que el hombre mariposa, al ser volátil, al ser picoteador, al ser un recolector de polen, no pasa el tiempo suficiente sobre esa genuflexión o estructura quebrada, que en este caso que sería la mujer cierva. Sí. Con su lingam, como definen, y su Johnny. Su Lingam y Johnny. Johnny Weissmuller. Que años más tarde interpretó, para mayor comprensión del mundo occidental, interpretó Tarzán. Exactamente. Hizo un papel... un papel grande entre nosotros. O sea, cuando estamos viendo Tarzán, estamos en realidad viendo la ranga manga ranga. Exactamente, es una representación. Hombre, eso se hace por elipsis. Sí. Se hace por elipsis, porque además en el hinduismo las cosas no se manifiestan con esa claridad, esa crudeza, sino que siempre hay un juego, una alegoría. Exactamente, se deja que sean los vapores, quizá los que nos lleven a poder entender todo esto, si es que alguna vez consiguiéremoslo. Sí, para mayor aclaración, vamos al versículo 16. El versículo 16 plantea lo que es el hombre paquidermo, o que pueden llamarle también corcho. En los textos védicos se le llama corcho. Entonces recomienda para el buen funcionamiento de esta pareja, si él pertenece al grupo paquidérmico, y aunque sea endémico, no quiere que reste desde luego vitalidad, porque sea, por ejemplo, lo que ellos llaman la mujer langosta. La mujer langosta se supone que debe tener una altura aproximada de 14 centímetros. Entonces, las parejas, hay una predeterminación, una predeterminación natural.
Sí. Natural. Entonces, si tu novia, tu ser amado, por ejemplo, no alcanza esos 14 centímetros o excede de ellos, ya es un síntoma evidente, según la naturaleza, de que no es quizá la pareja apropiada. No. Ahora, bien, si hay excepciones, lógicamente, como en todo. Entonces, a través eso lo planteó Van Morrison. Sí. Bueno, Morrison con el gran exégeta, ¿no? De la ranga, manga. Gran exégeta Morrison. En su época de gaita, cuando él tocaba, él se dedicaba a la gaita. A la gaita. Porque la gaita es un instrumento que tiene... Es muy erótico. Sí, es erótico y lo contemplan también los textos bélicos. El Ananga Ranga Manga Ranglan, siempre que utiliza una música como escenario perfecto para llegar a esa alteración, digamos, anímica, sí. que luego debe llegar a una consecución de lo que es un placer armónico con el macroéter, o sea, porque esto va por el astrolabio. O sea, el Arranga Ranga Manga Ranglan, según determina, se mueve por medio de, ya Copérnico ya también lo anunció, sí. Es el astrolabio. Entonces, ese es un beso en la boca que permite luego medir las distancias interestelares de los cuerpos celestes. O sea, con el beso en la boca ya sabemos si la pareja tiene más de 14 centímetros. Más de 14 centímetros y en qué lugar está cósmicamente. Cósmicamente. O sea, cósmicamente no necesitas ya preguntar el signo del zodiacal. Tú ya sabes enseguida si eso va por Virgo. Exactamente, o va por Piscis. Entonces, en este caso, cuando se habla de la mujer langosta con el hombre cervato o paquidérmico, entonces hay recomiendan, eso sí, que se hagan, se deben hacer, esto lo digo como simplemente como una información adyacente. Deben ser tres soplidos suaves. Tres soplidos suaves. Sí. Sobre ambos lados de sus costados. Sí, estamos viendo aquí en el gráfico, sí, efectivamente. Ambos lados de sus costados. Tres soplidos, ambos lados. Leves, ambos lados de sus costados. Leves, eso sí, ¿eh? Leves. La mujer responderá con un sutil pasar de un cuerpo sedoso a partir de los 6 centímetros que van desde la cerviz. Desde la cerviz hasta la caja torácica. Esto está subiendo de tono, ¿eh? Bueno, así hay que decirlo. Entonces ahí se plantea, eso es por musculación. Ahí es por musculación. Entonces lo que hacen es que surgen unos vapores, a poquito bien que hagamos esto, surge un vapor envolvente que se considera una especie de incienso natural que en las axilas es lo que en la cultura occidental suele llamar... Sudorina, se llama sudorina. Es un ácido. O sea, el hombre paquidermo se acerca con su trompa. Bueno, sí, efectivamente, con su trompa. Con su barrita. Entonces, deposita. Sí, deposita. Bueno, el hombre paquidermo, lógicamente, es ovíparo. Entonces, deposita sus huevos, podemos decir, en esa parte que está entre el lumbar, entre esa zona lumbar, que es donde debe acariciarse con esos leves soplidos sobre el plexo solar. El plexo solar. Entonces, el plexo solar, lógicamente, recibe los vapores, y entonces, por esa energía, esa acumulación de calor, lo que surge ya es el amor. Surge el amor. ¡Qué maravilla! ¿Cómo es el Ranga Manga Ranglan? Y eso es espontáneo, eso quiero decir, la naturaleza lo regala. Eso es una ofrenda que nos hace a todos aquellos, eso sí, que combinan los 14 centímetros. Los que ya miden más, bueno, son otras... pertenecen exactamente a otra medida, ya tienen otra escala. Sí. Se puede considerar que pertenecen a otras familias que desde luego también no excluye a nadie. Busquemos ahora, yo supongo que todos los oyentes están con su libro en la mano. Deberían estarlo. Sí, porque ayuda. Ya lo tienen cogido. Sí. Están ahí. Vamos al capítulo 6, sí. Versículo 12. El capítulo 6, aquí ya se plantean más posturas. Aquí ya lo que hace es hacer una definición de las posturas. Hay una postura que según los grandes hinduistas, que ya además luego transmitieron este conocimiento a Mesopotamia, y está en sus grabados, en los grabados de los toneles. Siempre que tú veas un tonel mesopotámico, siempre tendrá el mismo grabado. En su anverso y en su reverso. Esa es la postura. Sí, exactamente, es la postura, que es lo que llamaban esa postura anversa o reversa. Sí. Entonces, hay dos dificultades a vencer.
a vencer. Que es, una de ellas es en una posición, la pierna derecha ha de estar ligeramente inclinada en una graduación de 65 grados con respecto al fémur, debe estar la pierna levantada las 6 horas antes previas al acto amoroso. O sea, 6 horas antes elevamos la pierna. Elevamos la pierna derecha. La pierna derecha en 65 grados en gradación con el húmero. Y de esa guisa, 6 horas. 6 horas. Bueno, 6 horas que son intermitentes. O sea, no hace falta que sean las 6 horas de una manera ininterrumpida. Pueden ser 2 horas bien, 2 horas bien y 2 horas bien. O bien, hora y media bien, hora... Si la media hora, luego le añades la media hora y luego haces media hora y media hora. Bueno, eso ya a gusto del consumidor. Sí, pero siempre que sean en grupos o grupúsculos que no excedan de 4. Porque entonces ahí atentas de alguna manera con el riego sanguíneo. Exactamente. Entonces el riego sanguíneo lo paraliza al nivel inguinal. Bueno, entonces ya tenemos la pierna elevada. Sí, pierna elevada. Pierna elevada, 6 horas. Pierna elevada derecha. Muy bien. Ahora... Entonces, los brazos lo único que deben hacer es abrazar. Que precisamente para eso están. Ahí la naturaleza la muestra muy claramente. Efectivamente es sabia. Y entonces no te pide hacer ningún tipo de desplazamiento sobre los brazos. O sea, ya los tienes ahí. Exactamente. Los brazos están, digamos, unidos a tu propio cuerpo. Tú lo único que debes hacer es que los brazos permanezcan ahí. O sea, que los brazos no se dispersen, no se desprendan del tronco. O sea, no te los quitas. No te los quitas, exactamente, para nada. Tú permaneces con los brazos que tú tengas, los que Dios te haya dado. Eso es mismo, incluso no se mete ni con la longitud de las uñas. Tú ahí puedes tener los brazos terminados en unas uñas determinadas en las que no hay por qué fijar una medida exacta. Entonces, esos brazos abrazan y envuelven como si fuera una especie de caperuza estelar a lo que es el cuerpo del amado o amada. Amado o amada. Siempre y cuando no excedan ese amado o amada. Pero ¿seguimos con la pierna levantada? Sí, la pierna levantada, eso es impertérrito. O sea, hemos abrazado ya a la amada o al amado. Amado, siempre y cuando no excedan de 6. De 6. No puede, o sea, el número no puede ser superior a 6. El número sí es determinante. En este caso sí es determinante. Bien, ¿ahora qué hacemos? Bien, entonces ahora eso ha de cubrirse con una especie de túnica, por decirlo de alguna manera, o túnica, o bien una especie de trapo, que también ellos lo llaman así, lo llaman en sentido exacto. Túnica o trapo. O trapo, exactamente, o trapo, que ha de ser de felpa. De felpa. De felpa, para que ese calor que se produce en el encuentro... Perdona, ¿la felpa canulada? Bueno, eso aquí no se determina. Hombre, sí, desde luego puede ser recomendable la canutada. Sí, la canutada es mucho mejor porque eso permite, desde luego, el flujo. El flujo energético, eso hay que favorecerlo siempre. Siempre. Y tener en cuenta, además, que el flujo energético va a ir de A a B. A ver. O sea, si tú alteras y en la B, por ejemplo, pusieras otra letra que puede gustarte muchísimo, porque tú puedes tener una preferencia X, y entonces te puedes decir, no, pues y aquí no podríamos sustituir, porque, por ejemplo, es que la novia de mi hermano se llama Carlos y empieza por C. No puedes. Tú ahí tendrías que mantener la distancia A o B que sea además equidistante. Muy bien. O sea, con el plexo solar. Ahí lo que te termina es el plexo solar. Tenemos la felpa canulada, tenemos la túnica o trapo. Trapo. Hemos abrazado ya a nuestra pareja con la pierna levantada. Efectivamente. Llegamos al momento clave, a la consumación. Bien, la consumación no se debe producir en las próximas horas. Eso es un símbolo de respeto. Sí. Es un símbolo de respeto. O sea, desde que existe, se manifiesta el deseo, hasta que por fin se consuma, eso ha de transcurrir un tiempo determinado. Y ese tiempo, bueno, determinado he sido gratuito al decirlo. Sí es determinado, pero no lo determinas tú. No, eso lo determina el movimiento de los asteroides. Esos son, o sea, las lunas de los distintos planetas son precisamente los que marcan esas estaciones. Sí. O sea, tú tienes que consultar, y por eso te digo, está el astrolabio. Entonces, con el astrolabio, también llamado sepia, es cuando tú, por medio no solamente el olfateo, o sea, ahí tienes que poner en práctica todos tus sentidos. Tienes que ventear. Sí, exactamente. Venteas o ciqueas. También puede llamarse el hociquear. Entonces, con esa... Tú percibes. Exactamente, esa obsequiación te va dando
una serie de datos, por supuesto, interestelares, son interestelares, porque estamos hablando, en el fondo estamos hablando de cuerpos celestes. Sí, o sea que más o menos estoy haciendo las cuentas, Pepín, entonces... ¿Qué te sale? 2 días. 2 días, pues por ahí andará la cosa. El tiempo que da la Naka Ranga Rangla es exactamente, está entre 2 días y 200 días. O sea, hay una variación que previamente la distancia que hemos calculado de A a B. Y siempre tiene que ser equidistante al peso. O sea, que podemos estar unos 200 días con la pierna levantada, abrazando a la pareja. No tanto, no. Levantada no tanto. 200 días no te hace falta. Con 100 va bien ya. Con 100 ya la pierna va bien. Va muy bien. Y el peso solar, ahí lo encuentras ya en su punto. Y cuando ya después de consumar culmina todo, ¿eso que es un estallido de color? ¿Es una emoción incontenible? No, quizá aquí los textos lo que sí hacen es emplear una figura poética. Dicen que el sonido o el verter anímico que produce estos amantes será equivalente a esa difusión de luz que tanto sentimos cuando en el nacimiento podemos, por ejemplo, se nos cae un vaso pequeño, una copita de anís. Una copita de anís. Cuando se cae la copa de anís... Hombre, claro, 100 días hay... Es equivalente. Tiene una cierta, que es lo que se llama también luego la postdepresión. La postdepresión, que por eso equivale también a cuando ese licor almibarado se derrama de una manera gratuita en el suelo, y entonces eso lo único que hace es pues mancharlo todo. Pringar, porque pringui. Bueno, es pringue. Pues qué maravilla, es el gran tantra, es el arranga ranga manga ranglan. Sí, es tántrico además. Es tántrico, el amor sagrado, Sí. El amor sagrado. Y de aquí sale la llave. Que aquí es lo que ellos siempre llaman de una manera un poquito hermética, llaman la llave. Bueno, pues hemos accedido por fin a la ranga manga ranglan después de muchas peticiones. Hablaremos más. Hemos sido también convencidos, Sí, hemos intentado dar unas líneas generales y que luego ya, pues hombre, ya iremos centrándonos también en cosas concretas. Sí, yo creo que hacía falta un toque de erotismo para Chispa y Muelle, Yo creo que sí, yo creo que es mejor que el humor político. Bueno, pues estamos con la consulta para Chispa y Muelle. Hola, ¿qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy buenas noches. Una consulta para Pepín Tre, nuestro afamado editor. Al profesor Javier de la Capa, universidad.com, dice: ilustre y avispado discípulo, solo has dado a desconocer algunos de los vectores de secretos que yo te proyecté. Además, nunca mencionas tus fuentes ni los acueductos de los procederes. Pero no te enfades, porque la crítica constructiva es siempre inversamente proporcional al canto de la pularda. Y yo te lo digo con efecto y con defecto también. He de consultarte, sin embargo, algunas dudas. Si el teorema de la nada no se puede aplicar en un vacío condensado ni tampoco en días festivos, ¿por qué la condensación de láctidos y derivados de la ubre se metaforman en materia pegajosa sin ámbitos de grandeza? ¿Era Ángel? Sí, Ángel, era tu profesor. Profesor Javier. Ángel Javier. Sí. Bien, la respuesta en esto es sencilla. Todo por nada es todo. Nada por todo es nada. Partido por 6 es todo por nada, partido por 6. Ahí lo tienes. Contundente, Contundente, muy bien. Sí, Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Consultas, por favor. José Luis de Manises pregunta: ¿es cierto que el gran emperador romano Julio César tenía el vello axilar de color verde tras una picadura de oruga canora? ¿Es cierto que Julio César quería ser charcutero? Yo digo desde aquí, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Sí, pero bueno, pues que se mezclan. Sí, a veces el mundo del conocimiento es así. Sí. ¿Qué tendrá que ver la pigmentación con la vida particular de un emperador? Eso es. Sí, es que, bueno, de todas maneras, a mí yo no me enfado por esas cosas. Y efectivamente, este hombre, Julio César, Julio, efectivamente, no solamente fue charcutero, sino que fue uno de los más grandes pioneros dentro de lo que es el mundo de la charcutería. O sea, él fue el primero, porque el embutido, hasta que este hombre se lo tomó en serio, el embutido estaba disperso. O sea, el embutido tú tenías que comerlo por gránulos. Entonces este hombre fue uno de sus grandes logros, que lo hizo, metió todo lo que se llama picadura. Exactamente. Lo que se llama picadura. Él lo metió en el templo de Apolo.
Entonces apretó las paredes con unos grandes contrafuertes. Fue limitando de tal forma la contención de esa picadura hasta que por el frontón, que era lo que soportaba la base en la que se desarrollaba el fuste que terminaba en capitel de hojas de corintio y surgía lo que luego fue el salami. Sublime, sí señor, el famoso salami de las Galias. El salami, ese es. Ahí lo tenemos. Juan Sanz, teniendo en cuenta que el diamante es carbono puro cristalizado y las minas de los lapiceros están hechas de carbono, ¿sería posible inocular un virus alquímico a través de la madera envolvente del lápiz, creando estilizados y alargados diamantes? ¿Cuánto sería el tiempo de incubación? Hombre, esto habría que preguntárselo, claro, a la señora Faber. A la señora Faber, la mujer de Castel. Sí, pero es un asunto muy espinoso. Es que claro, quedó además ahí, eso era un latifundio. O sea, el carbono se da en los latifundios. Sí. El carbono 14, que se utiliza para los lapideros y para conocer la vida íntima de Michael Jackson, es el carbono 14. Y eso pertenece a los latifundios. Y los latifundistas, pues hay cosas que tienen cierto pudor en revelar. No solamente pudor, incluso sino tienen osquedad en ese sentido para no dar unos datos concretos. Hombre, yo calculo que de todas maneras, si tú quieres hacerte un diamante con un lapicero, pues con que lo tengas al baño María durante 48 horas saldrá casi fijo. Sí. Hombre, sin asegurarlo, pero casi fijo. ¿Y si no le sacas punta? Sí, Macarena. Javier de Cartagena dice: estimado maestro, ¿es cierto que Van Gogh escuchaba un programa de radio llamado Fuego y Goma? ¿Lo escuchaba también Nerón? Bueno, Fuego y Goma. Fuego y Goma lo daban por Radio Roma. Era radio, ¿qué dial tenía? Yo creo que era el Vamos a ver. Pues yo creo que era el XLMN, sí, me parece. Era el XLMN. El 44.xlm. Sí, XLM. Sí. Radiomundoantiguo.com. Efectivamente. Bueno, pues ahí sí. ¿Cuál era la pregunta concreta? Esa. Ahí está, el dial. Ahí lo tienes, ya puedes escuchar lo que tú quieras. Juan Carlos dice: del sur de Valencia, Murcia. ¿Es cierto que si... Valencia. Oh, y la tierra del amor y de las flores. Y de las flores, sí. Flores, como Granada. Dice Juan Carlos. Sí, como Palencia. Y Palencia. Palencia también. Joder, y Huesca, me parece. Bueno, Huesca me parece que también es la tierra del amor y de las flores. Y mencionar también Burgos. Sí, Castellón, me parece que Castellón también. Cuenca, la propia Albacete también. Sí, Albacete también. Sí, Toledo. Sí, es que hay, joder, tierras de amor y de las flores hay muchísimas, Sí, adelante, Valencia. ¿Es cierto que si se introduce una botella de vidrio en vinagre, esta encoge infinitamente de tal forma que se puede introducir en un huevo de gallo canoro? Efectivamente. Sí se puede hacer porque yo es que lo hago. Yo es una de las, o sea, una de mis aficiones mayores es siempre hacer lo que ha descrito este joven. Sí, así es. Y bueno, y eso además es buenísimo para cuando sales al campo, cuando sales que y para el reuma, para el reuma. Y si tienes alguna luxación, tú te das una friega con vinagre, ¿verdad? Pero con vinagre disminuido. O sea, porque si utilizas el vinagre en bruto, el vinagre en bruto te produce luego como una especie de aspereza. Lo que se llama ampollas. Lo que se llama ampolla. Pero sin embargo, con el vinagre disminuido en gradación y tamaño, entonces eso sale... Te sale como... Bueno, eso se digo una onomatopeya, pero es germana. Sí, es una onomatopeya germana. Germana de foie. Efectivamente. Sí, Macarena. Manuel de Lepe dice: espero no molestar al insigne señor 3 y le realizo una pregunta que espero me responda sin reírse de mi ignorancia. Morza. Para nada, por favor, hombre, me cachis en la mar, hombre, me voy a enfadar, hombre. Para eso estamos, claro que sí. Pregunta y lo que quieras, claro, y no te cortes nada, vamos. En el pasado programa... Hombre, por favor, claro que sí. Venga, y nada, y léelo a gusto y tranquila y sin ningún problema. Pues voy a enfadar yo, hombre, vamos. Ya te vemos. Bueno, pero si estamos para eso, venga y di lo que tú quieras. Claro que sí, con alegría, vamos, que nos vamos. Bueno, en el pasado programa habló del nenúfar escarlata. Sí. Sin embargo, a Manuel no le ha quedado claro si el nenúfar escarlata es cucurbitáceo o contingente. Es contingente, básicamente es contingente. Lo que pasa es que luego tiene una parte que es cucurbitáceo. Pero bueno, básicamente es cucurbitáceo, aunque tiene una parte también que es contingente, claro. Sí. Es bipartita. Al ser
¿Eres mi partita? Mi partita, sí. Mi partita. Tiene unas patitas cortas, ¿eh? Unas patitas. Sí. Unas patinas muy cortitas, con las que se desplaza sin moverse del mismo sitio. El patitino, le llaman. El patitino, el famoso nenúfar escarlata patitino. Bueno, pues muchas gracias, Pepín. No sabes cuánto te agradezco esta dosis de... Hoy ha estado estupendo. Hemos contestado a todo. Sí, hemos hecho todo y ha estado fenomenal, ¿eh? Qué bien. Nos comemos un corderito. Vamos a comernos un corderito ahora. Hasta la semana que viene.